Hola a todos, bienvenidos a esta prueba a fondo que vamos a hacer de la TRS RR 2026, un modelo súper importante. Ya sabéis todos los que conocéis la marca de TRS que el modelo RR es el superventas de la marca, el modelo estrella, ¿no? Y es la primera vez que la RR se monta también con opción de inyección electrónica. Esta inyección electrónica también la hemos visto en la Gold 2025, que es el modelo que sacan tope de gama en 150 unidades limitadas a principio de año, pero no ha sido hasta ahora mismo cuando la RR ha recibido más cambios, que os voy a contar ahora mismo, y además equipa esa opción del arranque eléctrico. Voy a hacer una pequeña retrospectiva de TRS para que la podáis entender bien. Al final del vídeo tenéis también la prueba dinámica con conclusiones y preguntas y respuestas que hemos realizado de lo que más os puede interesar. Es una prueba relativamente amplia porque lo que queremos sobre todo es que cojáis el conocimiento que también nosotros hemos ido viendo de la marca y nos han explicado, y que hemos ido viendo también aquí de tocar la moto y probarla, como veréis al final del vídeo, como os digo anteriormente. Y lo primero que vamos a hacer es contextualizar el modelo, ¿no? Al final TRS, sabéis que el primer modelo nace en 2016, Jordi TRS es la marca visible, pero está Ricard Nobel, marca Arañó, hay más socios, ¿no? Y la marca ha evolucionado, estuvo Adam Raga hasta el año, creo que fue 2024, trabajando con ellos. A partir del 25 han hecho un camino más independiente, con Aniol Gelabert como piloto principal. Y la TRS ha sido una de las marcas más vendidas o más populares de los últimos años, al ser una moto de dos tiempos, ligera, fácil de conducir, muy fiable, chasis de aluminio, muy buenas calidades y una marca dedicada 100% al trial, que es algo que el usuario de esta especialidad valora mucho. Una marca con una gama muy extensa. Tenemos la One Standard, que es la gama base, que viene equipada. La base de moto es muy similar, prácticamente la misma, pero otra viene equipada con Del Orto en vez de con Keijing. Viene equipada con un amortiguador más sencillo, un oye trasero, y la horquilla delantera sí que es la misma en el sistema de arranque eléctrico, una TEC con barras de aluminio, aunque un poco más sencilla que en el caso de la RR, y pequeños componentes. Luego tenemos la One R, que es la gama media, que es una moto que respecto a la One Standard le mete también un punto más, es la única de toda la gama que lleva un Raiger de una sola vía, y ya lleva también el Keijing. Pero la RR, que es la que nos encontramos un poco el modelo que puede ser el 90% de la venta de TRS, es donde un poco recae todas las novedades o toda la importancia para la marca. Entonces vamos a explicar bien primero la configuración de la moto y qué nos ofrece TRS este año, ¿vale? TRS, como cada marca, cada año evoluciona y va haciendo cambios en la moto que pueden deberse a temas de fiabilidad, temas de mejora de rendimiento o temas de mejora de habilidad mecánica o accesibilidad mecánica, como puede ser este caso. Esta, al ser la primera unidad que viene ya preparada para carburación y para inyección, han tenido que hacer una serie de cambios que permitan que, de alguna manera, industrializar la moto sea más sencillo, ¿no? Entonces, vamos a empezar los cambios que tiene la moto a nivel de parte ciclo. Como podéis ver, lo primero es el depósito de combustible translúcido. Ahora ya podemos ver la cantidad de combustible que queda en su interior, porque recordad que los modelos de inyección electrónica no llevan grifo de combustible. O sea que aquello de abierto, reserva, cerrado no lo tenemos. Entonces la única manera de comprobar cuánto combustible nos queda en la moto de inyección es viendo el nivel. También podéis ver en vídeos antiguos como TRS, cuando estaba haciendo el prototipo de la inyección hace 2-3 años, ya se vio en el TRS Lover del 23, creo que fue la primera vez que salió esta moto como prototipo. El depósito, pues al final era mucho más armatoste porque era un prototipo de aluminio, pero claro, esta moto lleva una bomba de combustible en la versión de inyección y requiere que toda esta parte se quede completamente redistribuida, ¿no? Por tanto, depósito translúcido. Luego también a nivel de parte ciclo, si empezamos de atrás adelante, tenemos el amortiguador TEC, que ya el año pasado salió como gran novedad, es decir, hasta el 2024 tenemos Raiger trasero, en 2025 tenemos ya el TEC de dos vías en la parte trasera, el TJ2. Es un amortiguador que cuando hablábamos con Jordi decía que al final la explicación un poco era que con Raiger habían llegado un poco al máximo nivel de adaptación a la moto, que era una industria bastante grande y fácil y poco permeable a adaptarse a esa exigencia del modelo. Y bueno, pues tanto en el 2025 como en el 2026 han apostado por TEC porque principalmente les permite una personalización más extrema de los parámetros que ellos necesitan para que esta moto vaya de acuerdo al amortiguador. Es decir, pasamos de algo muy estandarizado a algo muy personalizado.
Y siguiendo con esta parte de aquí, que se confía, como os digo, al TEC trasero, que es un amortiguador que va muy bien y Chema os va a contar al final del vídeo sus impresiones, tenemos también la parte del trapecio trasero que también se ha modificado. Es decir, la posición trasera del amortiguador se ha visto modificada y reforzada, ¿vale? Siguiendo en esta parte trasera, tenemos también que la puntera del freno trasero se ha rediseñado. Ahora es un poco más abierta y más retrasada, de tal manera que aquellos que tengáis el pie más pequeño o que echéis en falta un pedal de freno más fácilmente accesible, este año ya lo tiene y lo podéis incorporar retroactivamente en los modelos anteriores, ¿vale? Encaja exactamente igual. ¿Qué más? Vamos a la parte delantera. Tenemos las tijas de dirección son completamente nuevas. En el caso de la parte superior, es la que más se nota, está aligerada y tiene un nuevo mecanizado. La verdad que el aspecto de las tijas es fabuloso, es una tija delgadita, una tija estéticamente muy atractiva, con rebajes también que permite ese juego de seguir luchando por la ligereza y un poco la innovación del modelo. Y quizás a nivel de parte de ciclo lo más importante está en la parte frontal, esta parte de los tirantes, que de aquí hacia abajo se ha visto completamente renovada, porque hay una nueva sujeción del radiador, el radiador es nuevo, y lleva una sujeción específica para alojar el propio electroventilador anclado al radiador, de tal manera que antiguamente había mucho más peso depositado en la parte del chasis y hacía que, bueno, pues había más vibraciones, más fricciones y eso también generaba algunos problemas de fiabilidad. Total, que al final, consiguiendo esta nueva estructura de radiador y soporte de ventilador, cambiando también el ventilador, se mejora bastante la refrigeración y además tiene un práctico protector de plástico delantero, como tienen todas las motos, pero en este caso es muy fácilmente desmontable. Tiene unas guías y para liberar el barro basta con descolgar de la parte delantera y se accede muy bien. También la accesibilidad mecánica por la parte frontal mejora. Como cambia los anclajes del propio radiador, también mejora esa accesibilidad, que es una cosa importante. Luego nos metemos un poco más en la parte mecánica, la parte de la bomba del agua también tiene cambios, se ha eliminado el rodamiento que había de agujas, se mejora la fiabilidad. El tema de la refrigeración ha sido uno de los puntos que TRS siempre ha trabajado en mejorar. Si os acordáis, creo que es hasta el 2020, en 2024 hay algún cambio también en la bomba de combustible, de la bomba de agua. Ha sido una parte que, si os fijamos un poco en las incidencias que ha habido más en los modelos pre-2024, era sobre todo el tema ¿no? La bomba de agua era un recambio que salía bastante de las tiendas, que, bueno, pues al final también con el uso pues acababa deteriorando. Es una moto que tiene muy pocas contraindicaciones o da muy pocos problemas, pero este era uno de los puntos débiles y se ha vuelto a dar un paso adelante para mejorar este sistema de refrigeración, ¿no? Luego nos metemos un poco más en la parte mecánica. El cilindro también se ha trabajado también a nivel de transfer y también se ha trabajado toda la parte termodinámica interior, todo el tema del culatín, las tóricas son completamente nuevas. Han hecho una serie de mejoras para que el motor responda mejor a nivel sobre todo también de fiabilidad, ¿vale? O sea, fiabilidad, mantenimiento y funcionamiento, ambas cosas, ¿vale? Luego, pues bueno, al final tenemos ya cosas que están muy instauradas, como fue la etapa del embrague que ya se puso con mirilla, creo que fue en 2023 o 2024. Al final es una moto que ya ha ido constantemente evolucionando. En este caso, estamos hablando de la moto con inyección electrónica, que ahora voy a entrar un poco en esa parte de allí, pero antes de nada os explico también que en este caso, que afecta tanto a la moto que lleva inyección como carburación, el motor de arranque es completamente nuevo también. Ha modificado el motor de arranque buscando igual, más fiabilidad. Recordad que el motor de arranque lleva funcionando en TRS desde el año 2019. Y este sistema de arranque eléctrico es unos elementos que también tiene que ir mejorando con el paso del tiempo y ya tienen muchos años y muchas unidades para entender qué puntos había de mejora. Por tanto, mejora el sistema también de arranque eléctrico en este nuevo modelo. Como el arranque eléctrico, como lo podéis ver aquí, está en esta posición, el regulador, que en el modelo que va a arranque patadónicamente, está mejor ubicado y mejor reposicionado aquí, y en este caso que lleva arranque eléctrico y además lleva inyección, pues el regulador se ha visto obligado a ponerlo en esta posición, que para mí está un poco más, sale un poco de la línea ideal que marcaría, ¿no? el tirante delantero, pero tampoco había mucho más hueco. Quizás
hubiese sido un buen hueco aquí en la parte frontal, como lleva la Vertigo Nitro, seguramente que lo han pensado, pero también aquí tenemos los cables de conexión OBD para toda la parte de maquinaria de diagnosis de Texa, y también tenemos aquí los puentes para realizar el 0 TPS de la moto, que ahora os voy a explicar un poco más sobre eso. Quizás por aquello no han montado aquí la parte del regulador. En cualquier caso, me parece que es una moto que ha tenido las evoluciones lógicas y muy acertadas. Por último, antes de que se me olvide, también el motor se ha variado levemente la posición, ahora está un poco más adelantado. Por tanto, creo que TRS al final ha buscado esos pequeños últimos ajustes donde necesitaba hacer una moto que fuera bien con inyección y con carburación, y no hablo solamente de rendimiento, sino también de ubicación de componentes y el reparto de pesos de los mismos. Por tanto, me parece una conclusión bastante acertada de TRS de cómo han hecho estos cambios en el 26. Tema de la inyección electrónica, que es quizás lo que más a todos os puede preocupar. Bueno, sabéis que la inyección electrónica se lleva montando en trial desde 2005 con Montesa, desde 2017 con Vértigo, desde 2023 con Serco. Está muy evolucionada y tenemos un vídeo a fondo que os voy a dejar por aquí también, donde hablo con Jordi Tarrés y David, de un ingeniero de TRS, con un monográfico total de esta parte de inyección, ¿vale? Entonces no me voy a extender demasiado con ello, porque sí que tenéis allí muchísima información al respecto, pero básicamente al final del vídeo tenemos una serie de preguntas y respuestas que entre ellas respondemos cosas de la inyección, pero os adelanto que lo que os puede preocupar a todos, que el mantenimiento de la inyección pueda ser mayor o más costoso, no es verdad. En realidad, inclusive el mantenimiento de la inyección es mucho menor en frecuencia, y luego es bastante sencillo limpiar pues, el inyector, todos los elementos que conllevan la moto. Hay que tener una serie de precauciones, simplemente, pues, por ejemplo, no tocar la mariposa para evitar tener que hacer los 0 TPS. Pero la moto ya viene con una serie de elementos que otras motos no han venido trayendo hasta, bueno, no han traído de momento, que sí que vemos esta moto, os parece muy interesante, ¿no? Primer elemento interesante de la inyección. Aquí tenemos un tirador que es un accionamiento en frío o un starter en frío, ¿vale? Ninguna moto de inyección hasta ahora mismo llevaba este tipo de accionamiento. ¿Qué buscamos con el tema de la inyección? En este caso tenemos arranque eléctrico, pero cuando la moto no lleva arranque eléctrico, el gran problema de las motos de inyección era que, ya os adelanto, bueno, os hago una retrospectiva mínima también, es que hasta el año 2023 ninguna moto de inyección llevaba batería. ¿Vale? O sea, es decir, la Nitro 22 y hacia detrás de Vértigo ninguna lleva batería. Nitro 23 va con batería y Vértigo y las Sercos y Scorpas también van con batería. ¿Para qué? Para que este conjunto de batería le dé mucha más estabilidad al conjunto en el comportamiento, y esta batería, cuando se da una primera patada, un golpe de patada, se activa y es lo que permite que la bomba de combustible cargue a esos 3,5 bares de presión aproximadamente, que le permite meter la gasolina que necesitamos en el inyector y comenzar el proceso de arranque con eficiencia. Por eso, normalmente las motos de inyección arrancan a la segunda o tercera patada en frío, porque las primeras patadas son de activación, ¿vale? Pero la moto, esta lo contamos luego en el vídeo de prueba, va muy bien a nivel de arranque, a nivel de esa parte de puesta en marcha con solamente patada. Es verdad que arranca entre la primera y tercera patada todo el rato. En frío, pues al final es la segunda, tercera, y en caliente nos ha arrancado todo el rato a la primera, a pesar de que tenemos el arranque eléctrico, ¿vale? Diferencias entre carburador y la inyección, ¿no? Creo que al final esto es muy personal, y para eso también TRS ha mantenido en paralelo las dos motos, que además ha homologado en Euro 5 Plus tanto carburador como inyector, que me parece una labor acertada, y que sea el usuario que elija lo que quiere, ¿no? Si quiere una cosa o la otra. El carburador, pues hasta ahora era lo que todos conocemos, unos chicles, unas boyas y unos reglajes mucho más, un mantenimiento que quizás nos daba menos miedo porque no hay tecnología, sino que al final es un elemento muy mecánico, podemos limpiar y podemos trabajar sobre ello, pero hasta un determinado punto, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la inyección hay muchísimo más aprendizaje y electrónica detrás, que también nos sirve para que la moto funcione mejor. Para eso la inyección funciona también con varios sensores, como un sensor de temperatura, de posición de aceleración, del acelerador y demás, que le van dando a la moto una información de cómo se encuentran el resto de los elementos y también atmosféricos, y permite que la entrada de combustible o un montón de parámetros más que se pueden preprogramar en la moto, pues sean mucho más específicos.
se puede regular el caudal que va entrando de combustible también en función de la apertura del gas. Hay un montón de elementos que hace que la moto sea muchísimo más precisa, ¿no? Con el carburador tenemos una respuesta quizás más reactiva, más inmediata, quizás más patada, y esta moto de inyección como que lo hace todo más fácil, es más dulce, más noble, tiene muchísimos bajos, os diría que quizás a nivel de bajos está casi por encima de la moto de carburación, y de linealidad también, pero sobre todo lo que notamos es que lo entrega de una manera más noble, o sea, mucho par, mucha potencia, pero más noble, no tanta patada, lo que hace que la moto sea más dócil, ¿no? De alguna manera, ahora que no está la 280, me recuerda a ese carácter un poco más noblote y que creo que quizás con la RR de inyección, la 2,5 tiene un protagonismo más bajo, porque antes con la patada del carburador sí que a lo mejor la 2,5 tiene un poco más sentido. Después de probar esta, creo que no tiene tan... O sea, su público del 2,5 baja un poquito más y crece el del 300. Es decir, aquel usuario del 300 que le preocupa el tener demasiada patada y que a lo mejor no controlar la moto, con esta moto de inyección se va a encontrar más a gusto que con el carburador, ¿vale? Luego, funcionamiento de la inyección, pues siempre es más estable en cuanto la moto está más caliente, más exigencia, condiciones cambiantes climáticas, de altitud, etc., la moto responde mejor porque todos esos parámetros están preconcebidos, ¿no? Preconcebidos. Le puedo decir que si la moto está a determinada temperatura, determinada tal, que haga esto, que haga lo otro, ¿no? En ese vídeo, como os digo, de David y de Jordi, que explican infinitamente mejor que yo estas características, nos argumentan bastante bien el por qué la inyección tiene un trabajo por detrás muy importante, pero que se refleja también en el rendimiento. Por tanto, para mi gusto, quizás si hablamos de fiabilidad y si hablamos de prestaciones, la inyección estará por encima del carburador. Y no hay que tenerle miedo, como os digo, porque al final limpiar los componentes es bastante sencillo. Y con esto termino antes de meteros en la prueba dinámica. En la parte frontal tenemos un cable, aquí, sale un cable rojo de la parte que podéis ver aquí, la parte frontal, que nos permite conectar una máquina, que es una Texa, como la que tienen casi todos los talleres, que se va a poder hacer un diagnóstico de errores, ¿no? En el caso en el cual pues, algo no vaya bien, antes probábamos a ver qué podía ser, miramos un montón de elementos, ahora simplemente con conectar la máquina, que lo puede hacer un concesionario oficial o también no oficial, porque esta máquina la lee, como os digo, casi todos los talleres de motos, y nos va a decir, oye, pues mira, el fallo está en el sensor de temperatura, en el TPS, en donde fuera, ¿no? Nos va a dar un fallo concreto, vamos a poder trabajar sobre ello. Y luego la TRS también ha hecho una cosa muy interesante, que junto a este cable que veis rojo, como os digo, el cable OBD, tiene también dos cables más que tienen unas puntas, que son unos protectores. Esas puntas las quitas, juntas ambos cables y se puede hacer toda la parametrización y operación de 0 TPS. ¿Qué es el 0 TPS? Bueno, pues en las motos de inyección, al final al cuerpo de inyección hay que recordarle a ciertos parámetros para que él trabaje de forma lógica, ¿no? Pues uno de ellos, el más importante, es decirle cómo está el acelerador. Si nosotros tocamos por algún casual el cuerpo de la mariposa y modificamos algo, cuando vamos a arrancar, esa información que tiene la moto de cómo estaba antes, con el cero bien hecho, ahora pues habrá modificado, entonces se puede volver un poco loca, ¿no? Pero con un protocolo que son como 10-12 pasos y sin necesidad de ninguna herramienta, vosotros mismos en el campo vais a poder hacer el 0 TPS, que esto pasa ya con bastante más motos. Al final es un comando que básicamente se utiliza el acelerador, el hombre al agua y, como os digo, ese empalme de cableado. O sea, no necesitamos ningún tipo de herramienta para poder hacer el 0 TPS de la moto y de alguna manera reconfigurarla o hacerla un reset cuando cambiamos algún tipo de elemento relacionado con la inyección. O sea, por esa parte, creo que TRS un aplauso también en ese punto de autonomía que le da al usuario y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin más dilación os voy a dejar con la parte dinámica, que es muy interesante, que ahí he estado yo con Chema. Y nada, animaros a que probéis o que deis esa oportunidad a la inyección, que es una tecnología que ya está entre nosotros, como os he dicho, ¿no? Tenemos Serco, tenemos Scorpa, tenemos TRS, tenemos Vértigo, tenemos Montesa apostando por el tema de la inyección. De momento Beta, que sabéis que saca la Syncro, sí que nos deja con el carburador de momento, pero las marcas más importantes están ya dando ese salto de tecnología y que creo que es una cosa importante, que lo den todos de la mano, porque cuanto más evolución haya entre todas, más datos, más capacidad de aprendizaje también para los proveedores y también para vosotros los usuarios, que tengáis más soluciones y más evolución. Y probablemente sea uno de los puntos donde más se vaya trabajando
y donde los usuarios podéis hacer actualizaciones futuras de la moto sin tener que cambiar tan frecuentemente de moto, pero podréis incorporar nuevos parámetros según vaya aprendiendo la marca. Si hay mapas nuevos en un año y medio, pues ¿por qué no podréis incorporar esos mapas y las mejoras que con ello conlleva la moto, ¿no? Por tanto, nada, os dejo con el vídeo, como os digo, de prueba dinámica y espero que os guste. Bueno, estamos aquí probando dinámicamente esta TRS RR 2026, es la versión de inyección, entonces queremos contaros un poco más sobre este componente que es lo novedoso para esta moto. Comentar que aparentemente si tú te subes una moto y en otra y no te dicen que lleva inyección, tampoco tienes por qué notar mucha cosa, ¿sabes? Al final, cuando ya sí que sabes que la llevas, pues te puedes sentir algún matiz diferente, pero la moto va súper llena. Me ha sorprendido mucho la primera marcha, que normalmente en otras marcas para mí es una marcha muy reactiva, que me dispara mucho la moto y prefiero usar la segunda y el embrague para controlar mejor la moto, y en esta la primera velocidad es súper noble, pero no es una moto nerviosa. Entonces la primera marcha me ha encantado. La moto sube muy bien de vueltas, y cuando sueltas el gas se nota que baja muy bien, o sea, que cae a cero muy rápidamente. Como novedad también el cuerpo de inyección, sabéis que tiene para arranque en frío, aunque la moto arranca fenomenal. Esta versión también es con arranque eléctrico. Tenemos un tirador que es como un starter en el carburador tradicional, y luego aparte también tenemos para regular el ralentí con un tornillo, como si fuera también el carburador, sin actuar sobre la mariposa, que eso es lo que complica un poco el posicionamiento del 0 TPS y lo que dispersa un poco el funcionamiento de la inyección. Así que a simple vista es una moto muy similar a la de carburación. A nivel de mantenimiento no tiene que dar miedo, porque el cuerpo de inyección se limpia súper fácil, de hecho yo creo que más fácil que el carburador. Tienes al final unos conductos, tienes que limpiarlo bien con el contact cleaner, la mariposa, y que siempre esté todo bastante bien limpito, pero es muy fácil de hacer el mantenimiento. Y luego TRS lo tiene muy bien solucionado, porque al final un componente súper importante para que la inyección vaya estable y vaya muy bien es la batería, y ellos ya la tienen conseguida de antes con el arranque eléctrico. Así que todas las versiones, lleven arranque eléctrico o no, van a llevar siempre, si son de inyección, van a llevar batería, ¿vale? En el faro. En cuanto a la parte ciclo, la moto se siente muy bien balanceada. No sé si es por el tema de la batería, pero noto que la moto va muy bien aplomada, sigue muy bien la trazada, no es una moto muy dispersa adelante que cueste mucho manejarla, sino que al revés, va muy centradita, y luego cuando la exiges, la moto va fenomenal, o sea, está muy bien conseguido. Yo creo que el reparto de pesos de la moto. Me ha sorprendido mucho el amortiguador Tech, no tanto por su rapidez cuando le pedimos estirar para subir los escalones, que habría que terminar de regularlo, en principio yo no toco absolutamente nada de aquí, pero sí por el aplomo con el que recibe el golpe cuando subes la piedra. O sea, tengo el Reiger súper trillado, al final muy acostumbrado a cuando chocas fuerte haciendo un salto, la moto es como un poco más inestable, y sin embargo con este me ha sorprendido el aplomo y cómo se queda pegada a la rueda de atrás y continúa trepando el escalón. Por lo demás, a nivel de embragues, frenos, es todo lo que ya estamos acostumbrados. El chasis se nota muy estable, la posición de conducción es muy buena. Al final, por todo el tema de la inyección, han tenido que colocar aquí el regulador del ventilador un poco expuesto. Quizás habría que intentar encontrar otro sitio un poco como más integrado dentro de la moto. A pesar de esto, se queda dentro de lo que son los límites de la moto, y yo creo que es un modelo que ha lanzado la inyección en un momento en el que tiene la moto muy trabajada. La inyección también sale con otras marcas que ya han hecho mucho trabajo por delante, y se nota que esto ya no es algo que haya que dejar unos años para probarlo. Es una moto que teniendo batería, que es lo más importante para que inyección y la bomba de combustible vayan bien, yo creo que no hay mucha pega para tener en cuenta a la hora de comprar una moto con inyección ya. Así que nada, súper recomendable. A mí a primer punto de vista me ha gustado mucho. Es una moto llena, que no es súper nerviosa, fácil de conducir. En todo su régimen va perfecto el motor, desde abajo hasta arriba. Así que nada, hay que seguir
probando, trabajando más sobre la inyección, pero el primer punto de vista y la primera toma de contacto ha sido muy positiva. Fundamentalmente es que parece que el motor está mucho más lleno en todo el régimen. Parece que el carburador hay veces que si abres muy de golpe el gas o depende de cómo subas, parece que la moto tarda un poco más en reaccionar, y aquí parece que todo está mucho más conseguido en el régimen del motor. La moto estira más y se nota que al final la inyección, que al final pueden con los sensores parametrizar y medir todo perfectamente y hacer el reglaje de gasolina que se inyecta dependiendo de cada apertura de mariposa, se nota que da una diferencia en el rendimiento del motor con respecto al carburador, que el paso del chicle es el que es y eso no se puede modificar. Entonces, respuesta del motor constante y más llena. A ver, yo creo que ya a nivel de peso no es ningún hándicap el tema de una moto con arranque eléctrico. Está a nivel de estético, está súper bien integrado ya dentro de la moto. A nivel no sale absolutamente nada del motor, el tema del motor del arranque eléctrico. La batería está muy bien integrada y está muy bien balanceado todo el peso sobre la moto. Así que yo creo que al final la moto trial, que se arranca tantas veces en una mañana, el tema del arranque eléctrico, por el sufrimiento de los componentes en cada patada de arranque y por todo, es un sistema que se va a instaurar y casi todas las motos van a salir de serie con arranque eléctrico y el público lo va a demandar. Vamos a hacer una prueba de arranque en frío. La moto está totalmente fría. Vamos a tirar del starter, aquí del cuerpo de inyección, ¿vale? Este es el modelo de inyección y vamos a arrancar a patada. Vemos que la moto está ligeramente revolucionada. Bajamos el starter sin tocar nada de gas. Y ahora vamos a ir metiendo marchas para ver cómo es de estable el motor. La moto se comporta perfectamente. Ahora vamos a hacerlo con el arranque eléctrico, que es simplemente pulsar el botón que tenemos al lado del acelerador. En este caso lo hemos hecho con una marcha engranada y el aire tirado. Ahora simplemente bajamos el starter y la moto ya baja de vueltas. La verdad es que lo del arranque eléctrico es una absoluta gozada, porque si nos paramos a pensar todas las veces que arrancamos la moto en una mañana de trial, y lo que sufren los componentes piñón intermedio, piñón de arranque, todos esos componentes, los golpes que se llevan y cómo engranan, la verdad es que esto ya está muy bien conseguido y es un puntazo.